Tomen sus lugares, hermanos. Muchas gracias, hermanos Salomón, por orar y bueno, nuestros hermanos también, se acordaron que ya estoy más viejito, ¿verdad? Hermanos, hemos estado estudiando el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y bueno, yo quiero empezar hablando de algo que a lo mejor todos conocemos. Bueno, creo que todos conocemos, se ha hablado muchísimo. Todos saben acerca del Titanic, ¿verdad? Lo repito, el Titanic, ¿sí? Y pues se habla mucho acerca de qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, y todos dicen, bueno, la situación fue de que se hundió, ¿no? Sí hubo exceso de confianza porque habían declarado el barco que ni Dios puede hundir, que si iba a gran velocidad y que si no había suficientes botes salvavidas y tantas cosas que ocurrieron para deslindar diferentes responsabilidades, ¿no? Aquí, que si el capitán, que si el dueño del barco, que si todo. Pero de alguien también que se habla es del vigía, ¿no? Repito la palabra, del vigía, que no sabemos qué fue lo que pasó, o se especulan muchas cosas, qué fue lo que pasó, pero seguramente pasó una de dos cosas. Había tanta confianza o tanto despreocupación de que todo iba marchando muy bien, que cuando sucedió el desastre estaba completamente distraído, ¿no? El vigía. O él, si estaba en su puesto y estaba atento y todo esto, no tuvo suficiente tiempo para avisar de que el desastre estaba a punto de ocurrir, de la colisión con el iceberg, y que pues el bote se iba a hundir, ¿no? Lo cierto es que dentro de todas las situaciones que se ven, el vigía jugaba un papel muy, muy importante. Y si en el caso que se hubiera dado, él hubiera tenido la oportunidad de avisar oportunamente el desastre, dicen el hubiera no existe, pero el desastre se hubiera evitado, ¿verdad? Se habría evitado. Entonces, la situación del vigía es una parte importante. Y bueno, vamos a ver nuestro pasaje. Nuestro pasaje es y hemos titulado a nuestro tema hoy, la atalaya, o como viene ahí en el boletín, dice el hermano, la torre de vigía. Torre de vigía, atalaya y torre de vigía son sinónimos, quieren decir lo mismo, o sea, y de ahí que algunos toman ese como símbolo, ¿verdad? Los atalayas, ustedes saben a quién nos referimos, ¿no? ¿Qué era una atalaya? Pues una torre que se ponía en lo alto de los muros de la ciudad para vigilar cuando vinieran los enemigos y cuando iban a venir a atacar, ¿no? Pero el atalaya también es sinónimo del vigía, ¿no? O sea, no solo es la torre, sino también el vigía es una atalaya, ¿no? Que debería de estar atento permanentemente en su posición, y era de vital importancia porque de él se podía determinar el futuro del pueblo, el futuro del cuartel, el futuro de la ciudad, o sea, para que todo funcionara bien. Si el vigía estaba en su lugar y daba en su momento la señal, permitía que todos se apercibieran y todos estuvieran listos, ¿no? Entonces es de una gran importancia, al grado de que había leyes en cuanto a los vigías, ¿no? Si faltaba el vigía, un tipo de sanción. Si se le sorprendía distraído o durmiendo, le podía costar la vida, ¿verdad? O sea, si un vigía era encontrado dormido, era pena de muerte. ¿Por qué? Porque imagínense toda la seguridad
de la nación dependía de que se pudiera avisar. Actualmente hay sistemas de seguridad, pues en las casas y esto, pero los países, se habla de los países entre las grandes potencias mundiales, permanentemente tienen vigías. Y acabamos de leer esto en el capítulo 33. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del capítulo 18 y vimos cómo en el capítulo 18 se repetía lo que hay en el capítulo 33 y dijimos que íbamos a hablar de pasajes que por alguna razón el profeta los considera muy importantes y repite lo mismo? En este caso, el atalaya, si ustedes tienen ahí abierta su Biblia, como siempre les pido por favor, en el capítulo 3, ahí habla del atalaya y casi son las mismas palabras. Casi son las mismas palabras de lo que dice el capítulo 3 a lo que dice aquí en el capítulo 33. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice en el capítulo 3 con lo que dice en el capítulo 33? Podríamos decir, si ya, como ya estudiamos los primeros capítulos y ya los leímos y todo esto, en el capítulo 1 y 2, específicamente en el capítulo 2, ustedes pueden leer el llamamiento de Ezequiel y pueden ver cómo en el capítulo 3 Dios le está diciendo a Ezequiel: tú eres el atalaya, ¿no? Yo te he puesto a ti como atalaya. Ahí podríamos entender a cada uno de nosotros, si Dios nos ha llamado como sus hijos, tú eres atalaya, ¿no? Pero en el capítulo 33, Dios le dice a Ezequiel: dile al pueblo. Vino palabra de Jehová, capítulo 33, versículo 1, vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos del pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya. Aquí la diferencia es que Dios le está diciendo, o Dios le está recalcando al pueblo, que el pueblo mismo sabe de la atalaya y de la función que va a realizar el atalaya, y entonces ellos ponen a sus vigías, el pueblo pone a sus vigías. Pero lo que quiere recalcar el pueblo, el pasaje que acabamos de leer, que nos hizo favor de ayudarnos en la lectura nuestro hermano Salomón, es que le quiere recalcar: dile al pueblo que tú eres el atalaya que yo he puesto. Lo repito, versículo 7, ahí lo tienen. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Ellos ponen su atalaya para protegerse cuando va a venir el peligro y saben que esa persona tiene una responsabilidad muy grande de avisarles, porque de eso depende la seguridad de la ciudad, la seguridad de la nación. Pues diles a ellos que a ti yo te he puesto por atalaya, ¿no? Que tú eres el atalaya. Y esto tiene que ver porque muchas veces el pueblo, aunque escuchaba lo que decía Ezequiel y escuchaba lo que decían varios de los profetas, como que decían: pues sí, está bien lo que dice, pues sí habla bien, pero pues ¿quién me dice que lo que él dice es cierto, es verdad? Y lo podemos entender si leemos un poco al final del capítulo 33. No sé cuál sería el aspecto de Ezequiel. En algunos casos los profetas, por ejemplo, cuando vemos a Juan el Bautista, dice la Biblia cómo se vestía o cómo era el aspecto también de Jeremías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos un poco sobre Jeremías y su aspecto físico, y algunos como que lo menospreciaban? No sé mucho cómo era el aspecto de Ezequiel, pero fíjense, vamos a leer un poquito lo que dice en cuanto a cómo veía la gente a Ezequiel. En este capítulo 33, a partir del versículo 30. Tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. A las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno del otro
cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. ¿Sí se fijan? O sea, ¿qué hacían con Ezequiel? Se burlaban, ¿verdad?, de él. Y vendrá a ti como viene el pueblo y estará delante de ti como pueblo mío. O sea, la gente va a ir y te va a escuchar. Quiere oírte, ¿no? Y oirán tus palabras, pero dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, dicen, ay no, qué bueno, qué bien habló, pastor, qué bien habló, estuvo bueno el sermón, ¿no? Algo así me imagino. Versículo 32. Y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Sí se dan cuenta ahora de cuál es la diferencia entre uno y otro? El atalaya que está diciendo ahí en el capítulo 3, le está diciendo Ezequiel, tú eres atalaya, y aquí le está diciendo, dile al pueblo que tú eres el atalaya que yo he puesto. Y ellos te oyen, te ven y eso, pero dice ahí eso, que te oirán como cantor de amores, hermoso de voz. Se oye bonito, ay, se oye bonito lo que dice el pastor, está bien interesante, está muy, muy interesante lo que está diciendo, ¿no? Pero de eso a que realmente te hagan caso y que pongan por obra lo que Dios les pide, eso es algo muy diferente. Eso es algo muy distinto. Porque la gente puede venir y decir, sí, está bien todo eso, pero realmente hacerte caso. Y entonces versículo 33, el último versículo de este capítulo. Pero cuando ello viniere, y ya viene, o sea, porque Dios está advirtiendo, o sea, lo que tú les estás diciendo, eso va a ocurrir, Jeremías, Ezequiel. Cuando esto viniere, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ah, sí, cierto, tenía razón. Y creo que eso debe de hacernos reflexionar sobre hasta dónde estamos haciendo lo que nos corresponde cuando escuchamos la palabra de Dios. Eso debe de hacernos reflexionar hasta dónde realmente decimos, sí estoy escuchando la palabra de Dios y sí estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide. La semana pasada, repito, hablamos del capítulo 18 y el tema fue convertíos y viviréis. Y algo que mencionamos fue esto, cómo se repite, ya lo mencioné también. Yo les he invitado continuamente a que lean detenidamente todo el libro y que lo estudien y que, como los de Berea, ¿no?, como los que dice de Berea ahí en el libro de los Hechos, vean si lo que estamos hablando es lo que dice realmente la palabra de Dios. Y cuando veíamos el pasaje de la semana pasada, lo relacionábamos con este mismo capítulo 33, lo que sigue inmediatamente, o sea que Dios sí obra justamente, y vemos la invitación que Dios hace, convertíos y viviréis. No nos salvamos por nuestra justicia, porque no hay nadie justo. La invitación es volvamos a Dios con arrepentimiento, eso fue lo que estuvimos hablando. Y ahora estamos viendo este mismo capítulo 33, ahora con el título del atalaya. Y vimos entonces, o acabamos de mencionar, Ezequiel es el atalaya. Dios había puesto a lo largo de la historia a diferentes atalayas, a diferentes vigías, ¿no? Hablamos de Isaías en el siglo VIII, ¿se acuerdan? Hablamos de Jeremías, casi 100 años antes de Ezequiel, y estamos hablando ahora de Ezequiel, que le estaba tocando vivir ya propiamente la deportación. Él iba con varios de los que habían sido deportados, así comienza el libro de Ezequiel, dice que él estaba en medio de los que habían sido deportados, pero vemos que Dios
va a cumplir. O sea, algunos pensaban, pues ya Dios nos castigó, y esto lo he repetido en diferentes, ya lo que Dios está haciendo, pues ya recibimos el castigo, no fue tan malo después de todo, y continuaban actuando de la misma manera. Pero lo que Dios está diciendo a través de Ezequiel es que realmente viene un castigo muy severo. Y del capítulo 18 no voy a hacer un recuento tan detallado, solamente si tienen su Biblia abierta vamos a ir viendo algunas cosas. El capítulo 19 habla sobre la lamentación sobre los príncipes de Israel, y de una forma alegórica, hablando de unas águilas y también de árboles, describe cómo es que van a ser castigados estos príncipes. Después el capítulo 20, ese capítulo 20 me llamó mucho la atención, porque habla de algunas cosas muy interesantes, del modo de proceder de Dios con Israel, es decir, cómo Dios ha venido actuando con el pueblo de Dios, con su pueblo. Y es muy interesante porque empieza describiendo que algunos ancianos, y cuando está hablando de ancianos, está hablando de líderes de la iglesia, van a buscar a Ezequiel, pero describe ahí este pasaje que estos ancianos eran personas que iban a buscar a Ezequiel, pero al mismo tiempo seguían adorando a otros dioses. Ellos iban a pedirle consejo a Ezequiel, y al mismo tiempo, repito, eran líderes de la iglesia y seguían adorando a otros dioses. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, bueno, ellos quieren saber qué es lo que pienso, qué es lo que digo, y les comienza a describir varias cosas. Dice que Dios siempre ha prometido a su pueblo sacarlos de la esclavitud. Él siempre ha prometido llevarlos a la tierra más hermosa. Así lo repite varias veces esa expresión. Los repite, si ustedes leen con detenimiento ese capítulo 20, dice, una tierra que es la más hermosa. Y también otra frase que repite constantemente, dice, les he dado leyes para que vivan, y mi día de reposo como señal. Está diciendo, si obedecen, para que vivan. Él siempre ha actuado así. Sin embargo, a pesar de las promesas de Dios, a pesar de lo que Dios ha hecho, el pueblo siempre se ha rebelado, no obedeciendo. Al contrario, siguen adorando a sus ídolos. Y el versículo 39 y 40 de ese capítulo 20 dice, y ellos quieren seguir actuando así, pues que lo hagan, pero que no profanen mi santo nombre. ¿Sí se dan cuenta? Porque ellos venían a buscar al profeta. Si quieren seguir actuando, que lo hagan. Dice, porque en mi santo nombre, en el versículo 40, ahí es donde me pueden conocer. Realmente si vienen, ahí es donde me van a conocer. Fíjense, los voy a leer, versículo 39 y 40 del capítulo 20. A vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofensas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. ¿Qué es lo que está diciéndonos entonces Dios? Ustedes vienen y me buscan y vienen ante mi presencia. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Convertidos y viviréis. Si ustedes vienen a pesar de que ustedes han actuado rebeldemente, a pesar de que han estado haciendo de una y de otra manera, si ustedes vienen delante de mí, yo los voy a escuchar. ¿Por qué? La explicación que da Dios es porque así soy yo, podríamos decirlo de esa manera. Por causa de mi nombre, dice, porque Él es quien es. Versículo 44, fíjense. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros
por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Por qué? Veíamos, ¿verdad? La semana pasada, convertidos y viviréis, no el justo que a veces se siente muy justo y a veces hace lo malo, si hace lo malo delante de Dios, no se salva por su justicia, se salva por la fe. Es importante entonces recalcar que ya varios del pueblo de Israel se encontraban en el exilio, como lo mencionamos hace un momento, y varios pensaban, pues ya habíamos recibido el castigo. Y seguían actuando. En capítulo 22, Dios trae la espada afilada. Ese es el capítulo 21, el verdadero castigo. Y capítulo 22, el pecado de Jerusalén. O sea, ¿cuáles son los pecados que ahí marca que Dios, qué es lo que más le ha desagradado? Dice derramar sangre, la idolatría, lo repite constantemente, por lo menos 2 veces dice que son idólatras, que menosprecian la ley de Dios. Y tercero, que los sacerdotes y los profetas violan la ley y contaminan los santuarios. Derramadores de sangre. A lo mejor nosotros podemos pensar, yo no soy un asesino, yo no soy una persona que derrama sangre. Y entonces yo creo que tenemos que reflexionar varias veces si lo que hacemos no tiene consecuencias en un sentido. Hoy día en nuestro país, y tendríamos que decir en nuestra ciudad, se derrama mucha sangre, ¿verdad? Hoy día en nuestro país, en nuestra ciudad, se derrama mucha sangre. ¿Hasta dónde nosotros hacemos o no hacemos nada para que las cosas continúen de esa manera? Menospreciar la ley de Dios. Ahí tendríamos que hablar el aspecto de lo que está diciendo de la atalaya, que Dios manda varias veces a sus siervos anunciando y diciendo, y hasta donde decimos, sí, está bien. Me acordé hace algunos días, poquito tiempo, con mis nietos. Ellos estuvieron bromeando. Cuando alguien como que no le quieren hacer mucho caso o lo escuchan, pero como que le hacen la broma, comenzaban con, ay sí, ajá, ay sí, ajá. Pero fue una expresión con que todos comenzamos bromeando. Entonces cuando alguien decía así, ay sí, ajá, pero ¿qué queríamos decirle? Ah, sí, luego te digo. Y en ese momento pues es una broma, ¿no? Con la familia y todo eso. Pero estaba reflexionando hasta dónde no, o hasta dónde cada uno de nosotros de repente cuando oímos la palabra de Dios y decimos, ah, sí, ay sí, ajá. Está interesante, está bueno, ah, sí, ay sí, ajá. Luego lo hacemos. Menosprecio por la ley de Dios. Idolatría. Y tenemos que recalcar, la semana pasada hablábamos también sobre el evangelio para los evangélicos, que la idolatría no tiene que ver solamente con inclinarse ante las imágenes, ¿verdad? Sino la idolatría tiene que ver cuando ponemos cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y algunos inmediatamente piensan, en alguien vicioso, ¿no? Esta persona está poniendo su vicio antes que Dios. Pues sí puede ser. Pero también pueden ser cosas que no consideramos o no tachamos de malas, ¿no? Mi afición, no sé cuál sea tu afición, tu gusto, pero a veces nuestras aficiones, nuestros gustos, los ponemos antes que Dios. Tal vez puede ser el deporte, la música, no sé cuál sea tu afición, tu trabajo, tu familia.
cosas que ponemos antes que a Dios. Capítulo 23, las dos hermanas, Aholi y Aholiba. Y dice que Aholi y Aholiba son Samaria y Jerusalén. Y dice, resumiendo muy brevemente, que la más mala es Jerusalén, que la más mala es Aholiba. ¿Por qué? El resumen. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo y se supone que ellos sabían qué es lo que sí tenían que hacer. Y eso nos quiere decir que delante de Dios es peor alguien que se supone que sabe, que a lo mejor sí sabe. Yo he escuchado muchas personas que sí saben, pero que no lo hacen. Repito, hay personas que sí saben. Y gente, no solamente borrachitos, me he encontrado borrachitos que se saben la Biblia y textos de memoria, porque sí me los he encontrado. Tal vez ustedes los han encontrado. Sino hermanos, tal vez, que conocen mucho de la Biblia, pero están lejos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y repito, ahí está lo importante en recalcar el atalaya. Porque sí oyen, sí escuchan, sí se lo aprenden, pero no lo hacen. Se les advirtió y sabrán que hubo profeta. El capítulo 24, la olla hirviente y la muerte de la esposa de Ezequiel. La olla hirviente dice que es como va a consumir Dios al pueblo, que no va a quedar nada, como una olla que hasta que queda todo completamente consumido. Y la muerte de Ezequiel representa es que ni van a tener tiempo de llorar su luto. La muerte de la esposa de Ezequiel, dice que Dios va a quitar su deleite, su fortaleza, su gozo, su gloria, y ni siquiera van a poder estar enlutados. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32 nos narra sobre el juicio de Dios a diferentes naciones que le rodeaban. El capítulo 25 contra Amón, Moab, Edom y los filisteos, y el capítulo 26 al 28, 19 habla sobre Tiro. Ahí me llama mucho la atención algo, que es el orgullo, porque describe al rey de Tiro como Satanás, ¿no? Dice el versículo 12 del capítulo 28, si lo tienen abierto: hijo de hombre, le está diciendo al rey de Tiro, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor. No lo voy a leer todo esa parte porque es largo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Alguien, y lo sigue describiendo y dice, pues tú te sentías todo lo. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Cuál fue el problema? Versículo 15 al final dice, hasta que se halló en ti maldad. Y una palabra que a mí me llamó la atención cuando está describiendo la maldad, dice, tus contrataciones. ¿Cómo sus contrataciones? ¿Qué hacían? Sí, fíjense, el versículo dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y luego el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste mis santuarios. Sí, está hablando de contratos, está hablando de tratos que él hacía con otras personas, con otros pueblos, para hacer mal, para hacer el mal. ¿Cómo se ponía de acuerdo para obrar el mal? Y cómo Dios le dice, versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban de ti.
espanto serás y para siempre dejarás de ser. El orgullo. Y después habla de el rey de Egipto, o bueno, de Egipto, y otra vez el tema del orgullo. No voy a leer tanto, nada más leo casi al final, el versículo 10. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ya por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Está hablando del rey de Egipto. ¿Cómo se sentían estos dos reyes? Que nada los podía tocar. El rey de Tiro dice, te nombraste Dios. O sea, hay gente, y eso lo vemos con los romanos también, ¿verdad? Que ellos llegaron a ponerse título de divinidades, ¿no? Soy Dios. Casi que los emperadores romanos llegaron a decir, somos divinidades, somos divinos. Y eso me llamó mucho la atención porque Isaías, uno de los temas principales de Isaías cuando lo estuvimos estudiando es el orgullo. Y cómo Dios le dice al pueblo que uno de sus principales problemas es el orgullo. Allá en el capítulo 57, ¿se acuerdan? Está basado en Isaías 57, ese canto, el alto y sublime que habita en la eternidad. Que Dios dice que yo me agrado del humilde de corazón. Y Dios lo que pide de su pueblo es que humildad, lo contrario. Y Jeremías, también un tema central es el orgullo. Algo en lo que ofende el pueblo de Dios o en lo que ofendemos como pueblo de Dios es en el orgullo, en sentirnos orgullosos. Y Jeremías aquí vuelve a tocar el tema en una forma muy, muy especial, que de repente podemos sentir, y me parece que es algo que tenemos que poner atención puntual. Hasta dónde, por ejemplo, a veces decimos, y lo decimos en una forma tan natural, tan bueno, y algunos dicen, pues ¿qué no debo de sentir orgullo de eso? Estoy orgulloso de mi hijo. Estoy orgulloso de que has alcanzado esto. Estoy orgulloso de mi familia. Estoy orgulloso. Y entonces me parece que deberíamos de reflexionar un poquito. Porque muchas de estas expresiones, tal vez las vemos como muchas expresiones sanas. Estoy orgulloso de mis padres. ¿Es bueno sentir orgullo? Cuando vemos aquí esta parte, es cómo nos describe a este rey, por ejemplo, de Tiro, como un querubín, alguien cerca de Dios, alguien que hacía cosas y estaba lleno de cosas que agradaban a Dios. Realmente creo que debemos cambiar un poco nuestra expresión, decir, reconozco que todo lo que tengo, que mis padres, mi hijo, mi familia, todo lo que tengo y lo que ellos tienen y todo, lo debemos y lo hemos alcanzado porque Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia nos lo ha dado. Gracias Dios. Alguna vez les comenté, íbamos a cantar el himno de Solo a Dios la gloria, ¿verdad? Que hay un canto que mucha gente canta y ¡ay! ¿Cómo les gusta ese canto? A mi manera, ¿no? Sí, está bien bonito ese canto, sí. Pero ¿qué es lo que dice ese canto? A mi manera, lo hice a mi manera. Estoy orgulloso porque todo lo hice a mi manera. ¿Realmente tenemos que sentir orgullo de hacer las cosas a nuestra manera? Y les decía, el contraste es decir, a Dios sea la gloria. Dice ese himno, el himno número 2, ¿no? Que todo lo que tengo es que, y si llego a alcanzar algo, es porque a Dios sea la gloria, solamente a Él.
¿Cuál es la invitación que la palabra de Dios nos hace? Cuando vemos la diferencia, por ejemplo, si veíamos en el capítulo 3, Dios la invitación hace, todos somos atalayas, todos somos responsables de cuando vemos el peligro, de advertir a que viene el peligro. Pero cuando vemos el capítulo 33, entonces vemos que Dios nos está diciendo, te he puesto atalaya. Tú has escuchado de la palabra de Dios o de mi palabra. Tú sabes lo que debes de hacer, lo que es correcto y lo que no es correcto. Tú sabes todas estas cosas que han ofendido a Dios. ¿Cuál es la invitación? Hacer lo que Dios nos pide. A hacer lo que Dios nos pide. Si leemos otra vez todo el capítulo 33, vemos que en medio está esa parte de que Dios lo que quiere es que nos convirtamos a Él, que le busquemos. Aquí lo que está diciendo Ezequiel es: convertíos y viviréis. Otros profetas dicen: buscadme y viviréis. Nosotros como hijos suyos, como pueblo de Dios, hemos crecido. Algunos dicen, un pastor, ya se los he mencionado, ¿no? Que dice usted, es de pedigrí cristiano, ¿no? O sea, ay, sabemos y no tenemos pretexto. Algunos probablemente son más nuevos en el evangelio y dicen, pues yo apenas estoy entendiendo lo que Dios quiere de mí. Pero algunos ni siquiera, diría 10 años, 20 años, 30 años, mucho más, que sabemos lo que tenemos que hacer. Y Señor, ten misericordia de nosotros, porque Dios nos va a poder decir, puse vigía y oíste o no oíste, pusiste atención o no, hiciste lo que tenías que hacer. Creo que la invitación es volvernos a Dios, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Decirle, Señor, aquí estamos, reconocemos, probablemente no hemos hecho lo correcto, aquí estamos. Danos de tu gracia, de tu bondad para hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Yo les voy a invitar a que cada uno de ustedes comience a orar y cada uno de ustedes se lo diga al Señor. Platíquele a Dios. Señor, tú nos conoces nuestro corazón sin duda. Sabes en qué te hemos fallado. Queremos suplicarte que nos perdones. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos si hemos escuchado 1 y 1000 veces tu palabra y simplemente hemos dicho, ay, sí, ajá. Perdónanos tal vez por la persona que nos lo dijo, que no lo vimos como tu profeta. Tal vez porque nosotros estábamos buscando otras cosas, distraídos en lo que nosotros nos inquieta, nos motiva, lo que nosotros amamos. Perdónanos si no te hemos puesto en primer lugar. Queremos buscarte, honrarte, glorificarte, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Bendice a tu pueblo cada día. Confiamos en ti, esperamos en ti. Danos tu guía, pues. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.